Boreal Televisión presenta. Hola amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, a nivel nacional. Gracias por acompañarnos en cualquier rinconcito de nuestro país, igual a través de las distintas plataformas internacionales en el resto del mundo. Y compartir con nosotros, por supuesto, este ratito de la noche. Señor Benito Cruz y Valdés, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Atahualpa. Buenas noches al país y al mundo. Bienvenidos a su programa EnQ. Muchísimas gracias por sacar ese tiempecito para dedicarnos a nosotros. Hoy es el Día Internacional del Diseño y también del Día Internacional del Código Morse. Así que ya ustedes saben, está hoy 27 de abril, lunes. Por supuesto, iniciar el programa como de costumbre con un poquito de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de agua cascada, la calidad del agua embotellada. Bueno, señores, quisiera comenzar el programa de hoy, o mi participación en el programa, llamando la atención de una situación que surge cada cierto tiempo, pero que es un problema permanente. He visto cómo han ido aumentando los ancianos deambulando por las calles, inclusive sentado en aceras, en esquinas de las principales arterias de Santiago. Y esto debe llamar la atención de las autoridades. Aquí se habla mucho de la protección de niños, niñas y adolescentes. Y hemos hablado en otras oportunidades el tema de las personas envejecientes en la República Dominicana que no han recibido no han podido ser impactados por una política de verdadera protección por parte del Estado dominicano. Y en un mundo donde se ha ido asentando la indolencia familiar, los hijos que abandonan a sus padres, las mismas familias que ven a una persona ya en los últimos años y es como si dijeran, bueno, vamos a quitarnos esto de arriba. Y al no existir una política cierta por parte de las autoridades, vemos que esta situación se ha ido agravando. Aquí se habla mucho de transculturización, se ha también empezado a actuar como se actúa en Estados Unidos principalmente, que es el modelo que tiene el dominicano. Porque en Estados Unidos pasa tal cosa. En Estados Unidos una persona ya envejeciente se envía a una casa, lo que sería una especie de asilo de ancianos, y ahí es como si lo depositaran, y es una cultura, pero yo no creo que esa sea la cultura del dominicano. Lamentablemente algunas familias han querido seguir ese patrón, pero no es justo que después que un ser humano le haya dado la vida a usted, y estoy hablando de hombres y mujeres ancianos, porque no solo es el hombre, sino hay muchas mujeres también que tú las ves a las 9 de la noche, a las 9:30, a las 10, paradas en una esquina o un semáforo, como si no tuvieran dolientes. Hay otras que lo hacen, porque yo conozco una que tiene propiedades bajo ese régimen de pedir en las esquinas, pero yo creo que el Estado como tal debe diseñar o debe empezar a trabajar con una verdadera política de protección a la vejez en nuestro país.
La mayoría de los asilos, de las casas de acogida, son iniciativas privadas, que muchas veces ni siquiera reciben la solidaridad que merecen por parte, o la atención, no la solidaridad, porque es un deber del Estado dominicano, pero no reciben tampoco la atención de las autoridades. Y usted ve que tienen que estar haciendo actividades, recibiendo ayuda de organizaciones internacionales, patronatos que trabajan con esas casas de acogidas de ancianos, pero como tal, el Estado como tal, no hay una política, a pesar de que existe el Consejo Nacional de Envejecientes. No se ha trabajado en esa parte como se ha trabajado con otros sectores de la sociedad dominicana. Ojalá que esto que estoy diciendo llame la atención a las autoridades y podamos empezar a implementar un verdadero mecanismo de atención y protección a los envejecientes en nuestro país. Bueno. Adelante, Benito. Sí. A raíz de todo lo que ha acontecido y que tenemos, yo no sé cuántos años hablando del caso de los motoristas, en todo sentido, hemos visto las expresiones de Farideh Raful, todo esto, y entonces me tropiezo con una información de el Intran, donde la señora Margarita Rodríguez, quien es la directora de la zona metropolitana del Instituto Nacional de Transporte de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, informó, eso claro está, esos son unos detalles que ella dio el pasado jueves o viernes, pero lo traigo a colación porque es importante. Pues, ella informó que desarrolla, la entidad del Intran desarrolla un plan piloto orientado a la formalización del tránsito de motocicletas con el objetivo de mejorar la seguridad vial y fortalecer el control sobre este medio de transporte. La verdad que tenemos, ojalá que dé resultado lo que sea que ellos quieran hacer para que ponga control a los motoristas en República Dominicana, pero definitivamente también tienen que comenzar por las empresas que venden motores. Porque la mayoría de motoristas cuando salen no tienen placa, no tienen seguro, no tienen matrícula, no tienen absolutamente ni un solo documento. ¿Cómo es que adquieren ese tipo de transporte? Pero por ahí, arrancar por ahí y después entonces comenzar por donde debe, porque la ley de tránsito tiene una posición fijada, hay leyes que dicen cómo se debe transitar, todo lo que deben, con lo que deben cumplir. Casco protector, seguro, matrícula, absolutamente todo. Pero cuando tú ves que se está hablando de un plan piloto, es porque no tienen nada. Plan. No tienen nada, no podían. Un plan piloto, cuando la ley establece qué es lo que hay que hacer. ¿De qué plan piloto está hablando? Y además, óigame. Eso es como Farideh Raful, que dijo lo mismo. Que esto es intolerable lo que está, pero eso lo puedo decir yo, pero usted es una autoridad, usted es la ministra de Interior y Policía. Oiga, ¿cuánto fue que el campo vehicular que dijimos la semana pasada? 62%, algo así. De los que son motores. Que son motores. Sí. Entonces, imagínense ustedes en un país que piensan que todo es un voto, desde que piensan que el 62% es de motoristas. Vamos a dejar eso así. No, hay que poner las leyes porque lo mismo que es para un vehículo de 4 ruedas, para un camión, para una camioneta, para lo que sea, un vehículo de transporte, también deben cumplir los motoristas con todas estas reglas, porque no, es como dijo la ministra de Interior y Policía, que ya no es solamente un problema vial, ya es un problema también de seguridad. O sea, a todo se ha ido agregando algo nuevo con respecto a los motoristas y a eso hay que ponerle un freno, pero hay que ponerle un freno ya, definitivamente. Miren, este fin de semana y en el día de hoy, más que todo, todo en Estados Unidos, la noticia principal fue el atentado que se realizó, aunque no se materializó propiamente, en la reunión, en el encuentro de los periodistas que cubren la fuente de la Casa Blanca en Estados Unidos, donde el sospechoso identificado como Cole Allen fue detenido con un intento de agresión o un atentado contra Donald Trump. Este sospechoso, un hombre de 31 años que según las autoridades
envió un documento a familiares pocos minutos antes de perpetrar el ataque durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca, que es uno de los eventos más emblemáticos del calendario político y mediático de los Estados Unidos. Básicamente estaban centrados los comentarios en varios elementos. Por ejemplo, miren esto. Si Heriberto Exacto, devuélvemelo un poquito. A raíz de que se produce el atentado, una de las cosas que ha llamado la atención para el periodismo norteamericano es que sacan al vicepresidente Vance primero que al presidente Donald Trump. Fíjense que evacúan al vicepresidente y todavía el presidente de Estados Unidos está sentado a la mesa. Llegan el equipo de seguridad y ahí es que se produce la evacuación de Donald Trump, que parece ser tuvo algún tropiezo porque cayó al piso. Fíjense cómo, pero primero hacen esta evacuación y el presidente queda en la mesa. Una cosa extraña. Y otro de los elementos que han estado destacando es que las medidas de seguridad como que no eran tan rígidas. Salió esa información, sí. Eran flexibles, o sea, muy flexibles para la seguridad de un presidente. En este hotel, creo que es el Hilton, que se estaba realizando esta cena que es tradicional. Y que otro dato, era por primera vez que Donald Trump asiste a este evento, porque en los primeros 4 años de su primer mandato nunca fue. Y ahora decide ir, inclusive se dice que podría tener alguna información importante porque andaba con un dossier donde supuestamente había documentos. Aunque el contenido completo esta mañana no se había dado a conocer del manifiesto del imputado, del sospechoso Cole Allen, el New York Times en la tarde de hoy lo dio a conocer una buena parte. Se está analizando, pero ya hay avances de que de estos primeros análisis que apuntan que es un caso de radicalización individual con fuertes componentes de resentimiento político. El propio Donald Trump afirmó luego del incidente que el texto refleja además un trasfondo de odio anticristiano, una interpretación que forma parte del debate público abierto tras el atentado realizado este fin de semana. El ataque ha generado impacto de inmediato más allá de la frontera de Estados Unidos. Ya comentábamos esta mañana la reacción del presidente dominicano, Luis Abinader, que calificó esta acción como un acto cobarde y expresó alivio porque Trump, la primera dama y otros invitados a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se encuentran fuera de peligro, y elogió la actuación de los agentes del servicio secreto que lograron detener al atacante. También decía en su cuenta de X el presidente dominicano: aplaudimos a los valientes agentes de la ley que detuvieron al tirador y rezamos por la recuperación completa del herido, porque un oficial de seguridad resultó herido. Una circunstancia también que se da es que este joven de 31 años, Cole Allen, es de los pocos que han sido detenidos cuando se da un atentado contra un presidente de Estados Unidos. Esto permitirá interrogarlo, investigarlo. Ayer mismo se hicieron allanamientos en su apartamento, se encontraron computadoras, y ahí es que se descubre el famoso manifiesto que han estado comentando los medios de comunicación. Evidentemente que la presidencia de Donald Trump ha radicalizado el discurso. También durante el día de hoy los medios de comunicación han estado hablando justamente de esa radicalización y del discurso de odio
la división de la sociedad norteamericana. Yo diría que no es solo la división de la sociedad norteamericana, sino es la sociedad casi mundial que se ha dividido entre los que apoyan a Donald Trump, que ya lleva 3 atentados. Señor. Ha sido objeto de 3 atentados en los últimos 2 años, una cifra sin precedente en la historia moderna de los Estados Unidos. Recordemos que un hombre disparó 2 meses el 13 de julio específicamente. Déjeme esa foto. Ese es el señor Cole Allen, que fue detenido. Ya ahí está esposado en el piso en este atentado de este fin de semana. El 13 de julio del 24, el presidente Donald Trump habría sufrido el atentado en un meeting en su candidatura en Pensilvania. Ustedes recordarán aquellas imágenes del disparo en el lóbulo de la oreja. 2 meses después, el 15 de septiembre, sobrevivió a otro intento mientras jugaba golf en su club de West Palm Beach, en la Florida. El 12 de octubre de ese mismo año, un hombre armado llamado Ben Miller, de 49 años, fue detenido en el control de seguridad de un meeting de Trump en California, aunque fue puesto en libertad ese mismo día bajo fianza y negó tener la intención de matar al presidente, pero tenía todas las características. Pero parece que no se le pudo, en ese momento no se le pudo acusar de que ciertamente esa era la intención. El asunto es que el presidente norteamericano ha sentado, óyeme, 3 atentados en menos de 2 años. Si no es un récord, es un buen averaje. Tú decías esta mañana que alguien estaba hablando de que solo Fidel Castro había tenido tantos atentados. Sí. Bueno, Fidel hicieron como 700 atentados. Sí, 600, dice la información. Y no pudieron. Sí. Se murió cuando le dio la gana, dice la gente. Sí. Que a propósito, has retomado con fuerza el caso de Cuba. Y la verdad es que muchos de los que fuimos solidarios con la Revolución Cubana hemos visto cómo se ha estado en su momento, cómo ha resultado esto en un fracaso total, Un deterioro de la calidad de vida del pueblo cubano, y de alguna manera Cuba era la envidia esto va a haber que resolverlo, porque esa cúpula opresora y ventajista no puede seguir gobernando Cuba, no puede seguir. Pero ya esas son otras 500 y hemos hablado de eso en otras oportunidades. Mire, sé que a mí no me gusta el chisme, pero circuló un video donde se veía, y lo decía claro, de periodistas, después de El atentado. el atentado, cogiendo botella y guardándole la cartera dentro de los trajes, o sea, las bebidas, cargando. Ajá. Sí. O sea, que no solo es en República Dominicana que cargan también, porque aquí cargan. Aquí hay personajes de la comunicación famosos cuando hay alguna actividad. ¿Usted se acuerda el del saco con los patelitos? Sí, aquí, ese mismo que estoy hablando. Que anda con un saco grandísimo y en la actividad empieza a llenarlo de pastelitos, de equipo, y ya ese es famoso. Pero una de las cosas que estaban destacando los periodistas ahí presentes justamente era la laxitud de las medidas de seguridad. Sí. Algo está pasando en el entorno de la seguridad del presidente Donald Trump. Recordemos que la primera directora del Departamento de Seguridad Presidencial de allá de Estados Unidos fue separada del cargo a raíz de aquel incidente que se dio con un tirador que fue detenido en un tejado que intentó matar al presidente norteamericano. Y se habló de que la seguridad del presidente tenía brechas. Entonces ahora esto que vimos ahí también es una muestra de que por qué usted hace la evacuación primero del vicepresidente cuando se supone que al primero que hay que sacar de ahí, al primero que hay que proteger es al presidente de Estados Unidos. Fue muy extraño eso.
Eso es como que haya que Dios nos libre, ¿verdad? Sí. Que haya una reunión aquí con el presidente Luis Abinader, donde esté la vicepresidenta Raquel Peña, y a la primera que se lleve sea a doña Raquel. Claro, un acto de caballerosidad, cualquiera dice, no, está bien, las mujeres primero, como dicen, pero el protocolo no dice, el protocolo dice, presidente del país. Eso es lo que dice el protocolo. Así es. Vámonos a publicidad un momentito, señores, y regresamos con mucho más de lo que hay en este lunes que se complica por todas las actividades del fin de semana.